Bueno, hola a todos. Hoy vamos a hablar de emprendimiento y lo primero que tendríamos que preguntarnos, ¿qué entendemos nosotros por emprender? ¿Qué entendemos nosotros por emprendimiento? Porque muchas veces este concepto ha sido sinonimizado al acto de creación de empresa. Y tenemos que entender que emprender es una actitud personal, es una manera de asumir la vida. Si tú vas y buscas en el diccionario qué significa la palabra emprender, significa iniciar una acción que implica riesgo, que es azarosa. Y pregúntate, ¿qué no tiene riesgo? ¿Qué no es azaroso en la vida? Básicamente todas nuestras acciones tienen cierta dosis o cierta posibilidad de ser exitosas o de ser no exitosas. Por lo tanto, la vida misma es emprender. La vida misma es un desarrollo de emprendimiento. Sino que muchas veces lo hemos llevado simplemente, o no tan simple, entonces lo hemos llevado al plano de el desarrollo de creación de empresas, del desarrollo empresarial. Y un poco el propósito, obviamente, que tiene nuestra universidad es generar una mentalidad emprendedora, una mentalidad de innovación en todos y cada uno de nuestros estudiantes y en nuestros futuros egresados. Por eso hay una apuesta decidida hacia el emprendimiento y hacia la innovación. Pero entendamos un poco más de este concepto. Todas nuestras sociedades, y por lo cual digo que todos los seres humanos que hemos habitado el planeta Tierra hemos sido emprendedores, es porque todos los seres humanos siempre hemos buscado el cambio. Cuando queremos cambiar algo, pensamos una acción y cuando tenemos esa acción y cumplimos ese nuevo sueño, pues queremos mejorar, es decir, queremos cambiar nuevamente. Todos los seres humanos hemos buscado siempre el bienestar, la superación y el progreso. Y eso lo que ha permitido es que en las culturas nosotros hayamos desarrollado un proceso de transformación cultural basado esencialmente en el emprendimiento, basado esencialmente en procesos de innovación. Estos son conceptos que están muy de moda actualmente, pero que no siempre, que no son nuevos, sino que siempre han estado en el desarrollo de cada una de nuestras sociedades. Pregúntate por qué se generó el primer acueducto por parte de los griegos, por parte de los romanos. ¿Por qué se generó el primer sistema de riego por parte de los egipcios? ¿Por qué se desarrolló la rueda? ¿Por qué se creó el fuego? Porque habían necesidades que tenían los habitantes del planeta Tierra de aquel entonces. Y cada uno deseaba cambiar esas situaciones. Emprendieron una acción, encontraron la manera y luego de encontrar el fuego, encontrar las primeras herramientas, de generar el primer acueducto, el primer sistema de riesgo, la primera imprenta, etc., 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 pues siguieron pensando en cómo poder mejorar esos aspectos y así hemos llegado al momento actual de la humanidad y básicamente nuestra existencia humana ha estado marcada por emprendedores y por innovadores. Un emprendedor innovador es una persona que genera y que encuentra una oportunidad de hacer mejor las cosas, una oportunidad de desarrollar nuevos elementos. Pero ante esa oportunidad no se queda simplemente pendiente, no lo ve como un problema, sino que al identificar esa oportunidad genera de manera creativa y de manera innovadora una solución. Cada uno de ustedes encontró la oportunidad de investigar y cada uno de ustedes desarrolló precisamente una temática alrededor de la cual está planteando soluciones creativas y soluciones innovadoras para resolver un problema, ese problema de investigación que han venido planteando. Y hay que ir a la acción, es decir, no nos podemos tampoco quedar con un listado de ideas, sino que hay que generar acción. Y seguramente cuando tengamos esa acción, cuando tengamos esa implementación de esa mejora que ustedes están planteando, la sociedad dará un nuevo vuelco, surgirán nuevas necesidades, surgirán nuevos problemas, surgirá el deseo de mejorar y por lo tanto nos damos en un proceso de permanente cambio, de permanente transformación. Y es que la sociedad en sí misma, la que nos ha tocado vivir, no vive una época de cambio, no es una época de cambio, es totalmente lo contrario, es un cambio de época. Hoy, lo único en nuestra época, lo único constante es el cambio, lo único permanente es el cambio. Y si no, miremos un poco la situación que nos ha tocado enfrentar por estos días. Así que, frente a ese cambio, nosotros tenemos que hacernos preguntas y tenemos que plantear cada uno de estos elementos como oportunidades. ¿Y qué cambios están sucediendo en el entorno? Pues son muchos. Cada vez las sociedades están más interconectadas, la economía cada vez es más globalizada, el desarrollo de la ciencia, la tecnología, llegó la cuarta revolución industrial, China e India empiezan a ejercer un papel cada vez más protagónico en el desarrollo de la economía, en el desarrollo de la existencia humana.
cada vez a nosotros también nos ha tocado aprender a aprender. El aprendizaje es una constante, el aprender es dinámico, el conocimiento surge, estamos en la sociedad de la información, la sociedad del conocimiento, y eso nos trae consigo una cantidad de procesos de reaprendizaje de manera permanente. Los nuevos negocios cambian. Miren, las nuevas empresas, Uber, Airbnb, las criptomonedas, etcétera, han puesto en jaque lo que sabemos tradicionalmente de modelos de negocio y las legislaciones, y hemos empezado a tener que adaptarnos a esas nuevas maneras de desarrollar empresas, de desarrollar negocios, muchos de ellos basados en el conocimiento a partir de plataformas digitales, sin la necesidad de la presencialidad física, de grandes infraestructuras. Entonces allí surgen nuevas oportunidades de negocio. La responsabilidad individual, hay un socialismo de libre mercado, cada vez somos más consumidores responsables, consumidores proactivos, más conscientes de la necesidad de cuidar el medio ambiente. Surge un estilo de vida universal, alejado de los nacionalismos. El océano Pacífico empieza a ser explotado de una manera importante. Surge la biotecnología, el papel de las mujeres, el tema de la religión, de la espiritualidad, los procesos demográficos se empiezan a transformar. Miren todos los cambios que están sucediendo alrededor de nuestra vida cotidiana. Y el problema que hemos tenido es que no nos hemos dado cuenta. El problema que hemos tenido es que no hemos tomado esas tendencias, analizarlas a profundidad para poder desarrollar nuevas perspectivas y encontrar nuevas oportunidades. También hay cambios como el tema de la responsabilidad social, todo el tema del desarrollo sostenible, el tema de la salud, la medicina, el entretenimiento, en fin, todo el tema de la revolución sexual. Entonces empiezan a surgir una cantidad de elementos y una cantidad de tendencias que influyen en el desarrollo de nuestra vida social, económica, familiar, personal, etcétera, y que por lo tanto estamos latentes. Todos esos son los cambios que estamos viviendo en nuestro entorno, por lo que nosotros como emprendedores debemos tener los ojos abiertos, las antenas bien puestas, como decimos popularmente, para poder encontrar en ellos las oportunidades que nos sirva para aprovechar, para poder identificar esos problemas y a partir de ahí generar soluciones creativas e innovadoras. Y hay un proceso de transformación muy importante, y es que estamos pasando de una sociedad de empleados a una sociedad de empresarios. Cada vez los estudios laborales y las tendencias de inserción laboral nos dicen, por ejemplo, que hoy por hoy no estamos las universidades formando los profesionales que va a requerir la cuarta revolución industrial. Es decir, hay profesiones que todavía no se han inventado, pero lo que seguramente se necesitarán en el 2040, en el 2050. Uy, eso sonaba lejísimo, pero está a la vuelta de la esquina. Las empresas cada vez se reducen más, se vuelven más eficientes, más pequeñas, más ágiles, y se requiere de una gran capacidad de personas que con su talento, con su conocimiento y con su capacidad de innovación sean capaces de organizar todo ese conocimiento para ofrecerles servicios a esas compañías para el desarrollo de nuevos proyectos, de nuevos servicios, para darles soporte. Por lo tanto, nuestra sociedad está pasando de ser una sociedad de empleados a una sociedad de empresarios. Hoy emprender cada vez se vuelve en una condición sine qua non para ser exitoso y triunfar en el futuro profesional. Y el trabajo humano cada vez cambia, ¿cierto? Una cosa es el trabajo, otra cosa es el empleo. Hay cuatro variables del trabajo: el trabajo independiente, el trabajo familiar, que es la actividad personal que nosotros podemos desarrollar al interior de nuestro hogar; el voluntario, que es el que podemos desarrollar de manera cívica y social, y es lo que da lugar, por ejemplo, a procesos de emprendimiento o de innovación social; el trabajo dependiente, que es el que se da al interior de una empresa cuando nos empleamos, y nosotros, los quienes tenemos empresa, quienes hemos decidido montar empresa, necesitamos también de empleados que estén formulando proyectos, pensando en innovación, que sean lo que se conoce como intraemprendedores, es decir, empleados que sean capaces de generar valor agregado al interior de otra empresa. Y obviamente hay otras personas que deciden crear su propia empresa, y ese es el trabajo independiente, lo que da lugar a la actividad empresarial o al emprendimiento empresarial. Vuelvo y lo digo, no podemos sinonimizar emprendimiento con creación de empresa. Para crear empresa se requiere ser emprendedor, pero no todo emprendedor termina creando empresa. Puede desarrollar su emprendimiento desde la perspectiva social, desde la perspectiva cultural, desde la perspectiva familiar o desde la perspectiva empresarial. Hay un estudio muy importante que se realiza año tras año en el mundo, en 173 países fue el último, que se llama el estudio GEM o el Global Entrepreneurship Monitor, y que trata de medir la tasa de actividad empresarial. ¿Qué es eso? Es el número de personas que entre los 18, que es superior a los 18 años, están estableciendo la creación de una empresa, y miden eso en porcentaje de la población
total del país. Y nos dice básicamente, y empiezan a hacer unos análisis de país por país, etcétera, y nos dice en uno de los estudios que el espíritu empresarial es sin lugar a dudas el combustible, es la fuerza, es el motor que permite el crecimiento económico, que permite el empleo, que permite el crecimiento de la prosperidad. Por eso es tan importante que en momentos tan coyunturales como los que estamos viviendo en el día de hoy, pues precisamente las nuevas políticas van a enfocarse mucho a la actividad emprendedora, a la micro, pequeña y mediana empresa, especialmente en países como los nuestros, donde eso hace parte del 97% de las empresas del país. Entonces, el espíritu empresarial es el eje dinamizador del crecimiento económico. Por lo tanto, ahí hay una oportunidad. Y también ha demostrado que los países con el mayor nivel de actividad empresarial, es decir, el número de empresas creadas por año y por habitante, son los que presentan ese nivel de crecimiento, tanto en su Producto Nacional Bruto como en su tasa de empleo. Por lo tanto, emprender es una opción muy importante para los países y de ahí que muchos gobiernos, desde lo local, lo departamental y lo nacional, vengan promoviendo todo un desarrollo del emprendimiento y que obviamente las universidades estemos preocupadas por desarrollar ese espíritu emprendedor, ese espíritu de la innovación y de la creatividad. Pero finalmente muchos de ustedes y muchos estudiantes de todas partes, no necesariamente ustedes que me ven en este momento, pues siempre tienen temor a emprender. ¿Por qué? Porque salir de una zona de confort. Pero sepan y entiendan que ese miedo que tú sientes, ese miedo al cambio, no le está haciendo ningún rasguño al cambio. Es decir, cada vez es más importante, el cambio no va a dejar de suceder porque tú tengas miedo, el cambio va a pasar, el cambio va a suceder. Ahora tú decides si quieres ser un espectador del cambio o quieres ser un agente protagonista de ese cambio. Por eso hay que reinventarnos diariamente, siempre yendo hacia adelante, pero hay que ir hacia adelante no porque nos venga persiguiendo gente, sino porque, muchachos, ya hay muchos que van adelante de nosotros y los tenemos que alcanzar. Por eso es clave, por eso es importante, por eso es necesario estarnos reinventando. O ustedes se han puesto a preguntar cuánto durará tu profesión o cuánto durará tu empleo si es que ya tienes en la forma actual. Es decir, cada uno de nosotros entró a la universidad a estudiar administración, derecho, ingeniería civil, ambiental, de sistemas, diseño, moda, etcétera, 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 entretenimiento, porque tenemos en el pensamiento un paradigma de lo que sería el empleo ideal de nosotros. ¿Te has puesto a pensar cuánto ese modelo de empleo va a durar? ¿Cuánto se va a durar tu industria? Hace un mes, hace mes y medio, hace 2 meses, la mayoría de las empresas colombianas y del mundo no sabían que tenían que implementar o no pensaban que tenían que implementar procesos de teletrabajo, no pensaban que tenían que hacer trabajo en casa, no habían pensado que tenían que digitalizar sus procesos, no habían pensado en los procesos de transformación digital. ¿Tú te has puesto a pensar cuánto durará tu empleo en esta forma actual? Por eso es clave, por eso es importante y entender que los empleos no desaparecerán, sino que está desapareciendo la utilidad de algunos conocimientos para realizarlos. Por lo tanto, hay que reinventarnos, por lo tanto, tenemos que estar en un permanente conocimiento. Les decía hace un momento, aprender, aprender. Nos ha tocado estudiar, aprender, estudiar de la cuna a la tumba. Es decir, cada vez, ay, que es que yo quiero terminar mi carrera para no estudiar más, especialización. Ay, ¿cuándo termino maestría? Ay, maestría, doctorado. Y seguramente vendrán nuevos títulos y nuevos desarrollos. Por lo tanto, hay que, y aunque no sean en instituciones, cada vez hay que actualizarse, hay que renovarse, hay que conocer de nuevos elementos, de nuevas herramientas, de nuevas técnicas. Por lo tanto, eso es clave. Te pregunto, ¿sabes de la cuarta revolución industrial? ¿Qué sabes hoy de Big Data? ¿Qué sabes hoy de impresión 3D? ¿Qué sabes hoy de análisis de datos? Muchachos, hoy por hoy la cuarta de Internet de las cosas, hoy por hoy de blockchain, hoy por hoy la cuarta revolución industrial ha empezado a impactar en todas y cada una de las profesiones en las que nosotros nos desempeñamos. Por lo tanto, si no estamos actualizados, seguramente nuestras posibilidades de éxito, de triunfo, de alcanzar esas metas que tenemos se irán reduciendo en la medida que nosotros no nos actualicemos. Y precisamente entonces emprender es esa capacidad que tenemos todos los seres humanos para poder transformar nuestros problemas en oportunidades, pero sobre todo decidir actuar ante ellos. Eso no es de identificar el problema y decir qué bueno sería que alguien inventara tal cosa, qué bueno sería que tal desarrollara tal cosa. No, ¿qué puedo hacer yo para transformar esa realidad? ¿Qué puedo hacer yo para juntarme con otros tipos de conocimiento y poder aprovechar a partir de desarrollo de proyectos, de iniciativas innovadoras y transformar esos problemas en oportunidades, desarrollar esas soluciones que necesitamos implementar? Es pasar de la capacidad de reemplazar la fuerza por reemplazar el cerebro, es decir,
poner en marcha nuestra creatividad, nuestro ingenio, nuestra innovación, por darle sentido a esa cantidad de conocimiento que nosotros estamos desarrollando. Y lo que pasa es que el problema es que el pensamiento humano es lineal, mientras que el pensamiento artificial es exponencial. Miren esta gráfica. Acá les voy a mostrar, así es que crece la adaptabilidad del pensamiento humano, mientras que la capacidad de crecimiento y la adaptabilidad de que las tecnologías generen conocimiento, procesen, va creciendo exponencialmente. Por lo tanto, esta brecha entre el conocimiento, la inteligencia, lo que llamamos inteligencia artificial o el conocimiento autómata frente al conocimiento humano cada vez genera una gran capacidad de una gran brecha, cada vez las máquinas aprenden más rápido y empiezan a desarrollarse procesos de autogobierno, mientras que los seres humanos aprendemos más lento. Por eso hay que dar saltos importantes y eso se trata precisamente de la cuarta revolución industrial. Y por eso entonces la pregunta es ¿qué tipo de innovación requerimos? Por eso somos tan exigentes en que sus proyectos, en que sus propuestas, en que sus planteamientos vayan más allá de la respuesta obvia, de la respuesta simple, que persigan y que sean capaces de utilizar y encontrar una nueva innovación. Pues necesitamos innovaciones que permita desarrollar en los consumidores de sus productos, en los usuarios, es decir, en las personas que tienen la problemática que ustedes quieren solucionar, esos deseos de progreso que hoy quieren, que se imaginan o que incluso muchas veces desconocen, pero que ustedes a través de su capacidad pueden llevarlo. Mire, en algún momento nosotros no empezamos a tener smartphones, empezamos a tener celulares, pero nunca pensamos que era necesario que tuvieran huella digital y en algún momento salió la compañía diciendo, vea, este es con huella digital y todos, ve, súper, qué chévere, nos da seguridad, pero no nos lo habíamos imaginado y empiezan a partir, es decir, hay muchas necesidades que también son creadas desde las empresas de producción a partir de la innovación, a partir de pensar desde diferentes perspectivas los temas. Y entonces en ese sentido, para un emprendedor tiene que entender muy bien cuáles son las necesidades básicas, cuáles son las necesidades emocionales, las necesidades aspiracionales, qué motiva a los usuarios, qué motiva a los clientes, y eso es muy importante para poder luego, porque tú puedes tener una gran idea, puedes tener un gran desarrollo, efectivamente hay un problema, pero si tú no conectas con el usuario, si tú no conectas con el cliente, pues finalmente vas a crear algo que nadie está dispuesto a pagar. Por eso hay que generar un proceso empático para poder hacer un proceso de comercialización de tu producto o servicio. Hay que encontrar cuáles son esas tareas para poder generar la solución. ¿Y dónde hay cosas que podemos hacer? Pues todos queremos cambios constantes en el contexto, ya lo hablábamos. Siempre hay una lucha contra las soluciones actuales, es decir, cada uno de nosotros póngase a pensar y verá que cada uno de nosotros, aunque tenemos satisfechas muchas necesidades, quisiéramos mejorar las cosas. Eso hace que tengamos un supercelular y queramos uno mejor, que tengamos una moto y queramos una mejor, que tengamos una casa y queramos otra casa mejor. Es decir, siempre existe esa lucha contra las soluciones actuales. ¿Por qué? Porque somos seres inconformes por naturaleza, pero ese inconformismo bien manejado es el que nos lleva a la evolución, es el que nos lleva a la innovación. Simplemente siempre queremos algo mejor. Entonces ahí hay una cantidad de hallazgos que podemos accionar para desarrollar esos procesos. Pensar en innovar en lo simple, partiendo siempre del principio de que la función sigue la forma, es decir, no nos pongamos a pensar que tenemos que desarrollar innovación simplemente desde la estética, hay que desarrollar innovación desde el mejoramiento de las funciones, desde los aspectos funcionales de cada uno de los elementos que nosotros desarrollamos y sobre todo generar un desarrollo centrado en el ser humano, es decir, trabajar de cara con el cliente. Ser capaz de combinar la ciencia, la tecnología, con la capacidad de empatizar con otro ser humano, de conectar con el otro, de entender, como les decía hace un momento, las necesidades, los problemas, los trabajos que tiene él, porque la gente, hoy más que nunca, quiere pagar por lo que usa y no pagar de más si no lo va a necesitar. Miren, cada vez nosotros nos estamos haciendo más conscientes que en las casas estamos llenos de cosas que no usamos, que no utilizamos, que sobrarían y que nos habríamos ahorrado incluso una cantidad de plata si no las hubiéramos comprado o que seguramente las hubiéramos podido alquilar, las hubiéramos podido prestar. Eso se llama economía colaborativa, consumo sostenible, consumo responsable, economía circular. Todos esos conceptos hoy están girando en el desarrollo del emprendimiento, en el desarrollo de la innovación, en el desarrollo mismo de las preguntas sobre la economía que seguirá después de todo esto que estamos viviendo. Y finalmente es capaz de accionar y ser capaz de generar una primera versión de nuestros productos. No hay que esperar demasiado para lanzar, hay que desarrollar lo que ya veíamos en alguno de los módulos, el prototipo, esa primera versión que
tienes de tu producto, de tu servicio. El ingrediente más importante para un emprendedor es, sin lugar a dudas, levantarse y hacer algo. Así de simple. Ese es un emprendedor, el que tiene un sueño, el que encuentra una oportunidad y sale y es capaz de luchar por ese sueño, es capaz de levantarse y salir a actuar. Hay una cantidad de personas que tienen ideas. Yo conozco muchos, usted también conocerá muchos, que todos les dicen, uy, tengo una idea, pero no la actúan y se la pasan con años y con años de idea. Y después alguien actuó y alguien dijo, ve, ¿y vos por qué que tenías esa idea no la hiciste? No, es que alguien me la robó. No, nadie te la robó. Tú no actuaste, el otro actuó. Las ideas no son de nadie, las ideas son del primero que las implemente, del primero que la desarrolla. La idea es un abstracto, la idea es un concepto, la ejecución es lo práctico, la ejecución es lo que hace un emprendedor. Entonces, eso hay que empezar. ¿Y hay que empezar cuándo? Ya, en este momento. Terminando este video, pregúntate en tu problema, en tu necesidad, en tu proyecto, cuál es ese producto concreto que yo quiero venderle, porque me lo vas a tener que mostrar en la sesión de comercialización de productos. ¿Cuánto vas a cobrar o cómo vas a cobrar? ¿Cómo vas a ganar dinero por eso? Empecemos a pensar en esos elementos. Un verdadero emprendedor actúa hoy en lugar de simplemente soñar. Y hoy, más que nunca, hace falta emprendedores con propósito. Y tú, si te metiste en un semillero de investigación, es porque tienes un propósito, es porque tienes una inquietud, es porque ese proyecto de investigación te mueve lo que llamamos la fibra, te mueve la ficha, te emociona. Entonces trabaja en él, no lo dejes solo en una idea, actúa, desarrolla el prototipo y llévalo a la realidad. Nos vemos en la próxima sesión. Hasta pronto. Chao, chao.